Muy buenas tardes, mis amados hermanos. Este es el día martes 28 de julio. El mes se va terminando, y seguimos nosotros esperando, como siempre, en Dios, en su bendición, en su misericordia. Así está siendo un nuevo día y está apareciendo también nuevas oportunidades en nuestra vida de parte de Dios para que nosotros aprovechemos. Y precisamente como bendición de Dios definitivamente, estamos nosotros estudiando este tema, esta serie que es muy importante, el sendero a la madurez. Sendero a la madurez. Este sería el tema número 2. El primero fue la salvación de Dios. El segundo es la sanidad de Dios. Vamos a ver a dónde nos lleva este tema, porque esto de las sanidades es muy importante en nuestro caminar cristiano. Y necesitamos esa visión espiritual 2020 para ver de cerca la mano de Dios y para ver a lo lejos el futuro que Dios está precisamente preparando para nosotros, ¿verdad? En este 2020 y en el 21, 22 y los que vengan más adelante. Entonces, el propósito de este tema, la sanidad de Dios, es que nosotros trabajemos, es decir, trabajar, que cada uno de nosotros tomemos la responsabilidad de buscar madurez espiritual. Fíjate eso, la madurez no es automática, la madurez tiene que ser buscada, tiene que ser realmente interesada en que nosotros vayamos hacia ella. Tú y yo tenemos que aprender a vivir en el Evangelio. Tú y yo tenemos que aprender a transitar el sendero a la madurez. Eso es decidir caminar dentro de la voluntad de Dios. Ese es transitar en el sendero a la madurez, decidir caminar dentro de la voluntad de Dios, vivir sus beneficios. Ya estamos aprendiendo el domingo pasado, salvados. Hoy vamos a aprender sanados. Es decir, son cosas que Dios ya hizo, ¿verdad? Y que tenemos que aprender a vivirlo. Y de esa manera nosotros glorificar a Dios, celebrar a Jesucristo por su maravillosa obra en cada uno de nosotros y la sanidad en nuestra vida. Necesitamos esa sanidad. Y quisiera tomar de base un versículo que es importantísimo. Hebreos capítulo 13, versículo 8 dice esto: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y será el mismo por los siglos de los siglos. Tenemos que aprender a verlo. Tenemos que aprender a vivirlo. Cierra tus ojos. Padre, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, te doy gracias en este día porque nos das la oportunidad de aprender algo más. Algo más. Muchísimas veces nos sentimos enfermos, sentimos dolencias, sentimos presiones de toda índole y queremos entender tu sanidad. Por favor, úngenos y que todos los que escuchemos esta palabra a partir de este día, nuestra vida sea una vida completamente diferente, una vida de fe. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Qué lindo, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y realmente, cuando dice esto, ¿qué es lo que la palabra de Dios nos dice a la final? Tú tienes que aprender acerca del ministerio de Jesús. Eso es lo que nos está diciendo la palabra. Y para ello, tú y yo tenemos que ir, estudiar y escudriñar cuál es la descripción del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Y para esto yo quisiera que vayamos a Lucas, al capítulo 4, versículos 18 y 19, que no es otra cosa que una transcripción, digámoslo así, de Isaías capítulo 61, versículo 1 y 2. El Señor Jesús regresó a Nazaret a visitar su familia, a ver el pueblo, etcétera, etcétera.
y entró en la sinagoga. Y dice la palabra que el Señor agarró el rollo y dice que empezó a leer diciendo: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Esta es la perfecta descripción del ministerio del Señor Jesucristo. Todo lo que Dios quiere hacer por nosotros empieza con una cosa, y es la salvación. Es de eso que estaba hablando el Señor, las buenas nuevas, el año agradable del Señor. Entonces, la salvación es como el primer paso en el sendero a la madurez. El domingo pasado hablamos acerca de la salvación. Entendamos un poquito más acerca de la salvación. ¿Qué es la salvación? Dijimos el domingo pasado que viene del griego sozo, que significa hacer completo, hacer entero, hacer total, hacer perfecto a algo. Y yo les hice 3 preguntas. ¿Qué eres tú? ¿Estás siendo salvo? ¿Serás salvo? ¿Has sido hecho salvo? Es una pregunta de 3 que contiene 3 estados o tiempos. Algunos habrán tenido duda, otros no. Pero la respuesta es que somos las 3. Y tiene una relación con lo que somos, es decir, cuerpo, alma y espíritu. Y hablé que la palabra de Dios, cuando habla del cuerpo, habla de que el cuerpo será salvado. Es decir, en 1 Corintios capítulo 3, versículo 15, dice que nuestras obras van a ser probadas y que nuestro cuerpo será salvo por el fuego. En la resurrección seremos perfectos. Ahora no lo somos. Ahora estamos viviendo en este mundo que tiene tanta cosa, ¿verdad? Y nos enfermamos porque este mundo está, bueno, no está como Dios lo creó. Entonces hay mucha necesidad, mucha hambre, mucha enfermedad, mucha contaminación. Lo estamos viviendo en este momento y mucha gente se enferma. Cuando se habla del alma, eso está en 1 Corintios capítulo 1, versículo 18, dice que el alma, que el evangelio es locura para los que se salvan. Es decir, es un presente continuo, están siendo salvadas. El alma entonces está siendo salvada, siendo perfeccionada por el poder de Dios. ¿Cómo se da esto? Por la renovación por el Espíritu Santo. Es decir, esto es otro estudio, ¿verdad? Para que nosotros podamos quedar claros, la renovación del Espíritu Santo es el trabajo del Espíritu para perfeccionar al alma. Y del Espíritu, en cambio, en Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9, dice que por fe somos, dice, sois salvos. En cambio aquí ya no es ni presente ni futuro. Aquí estamos hablando de pasado. Sois salvos quiere decir, ha sido salvado el Espíritu. En otras palabras, el Espíritu está en perfecta relación con Dios. Y dice que ha sido salvo, no por obras para que nadie se gloríe. Esto es bien importante. Entonces, entendiendo esto, ahora hablemos de la sanidad de Dios. Es muy importante que entendamos que como iglesia, que para Dios las 3 cosas son importantes. Predicar el evangelio, sanar los enfermos y liberar los cautivos. Liberar los cautivos será el tema que yo estaré predicando el viernes.
Pero entonces yo quiero que le pongan atención a esto. Para Dios las tres cosas son importantísimas. Predicar el evangelio, sanar enfermos, liberar a los cautivos. Y la comisión a los 12 discípulos, cuando estaban con el Señor Jesús, en Mateo 10, versículos 7 y 8, les dijo a ellos, y yendo, predicad diciendo, el reino de Dios se ha acercado. Y esa es la orden que el Señor nos da a nosotros. Hoy a la iglesia, definitivamente, no es solamente para los 12 discípulos. ¿Y qué les dijo? En el versículo 8 dice, sanad enfermos, limpiar leprosos, resucitad muertos, echar fuera demonios. De gracias recibisteis, dad de gracias. Clarito lo que es importante para Dios. Entonces, la salvación nos habla de que nuestra alma, nuestro cuerpo están en un proceso. En cambio, el espíritu ya está salvado. La sanidad, de igual manera, el espíritu está sano. Así de simple. Si el alma y el cuerpo están ya en proceso de sanidad, el espíritu también está en ese mismo, está sano. Es decir, recibió la salvación y fue sanado. ¿Pero qué de nuestra alma y de nuestro cuerpo? En cambio, cuerpo y alma salvados. Espíritu salvado, pero completamente. El alma y el cuerpo, en cambio, están en el proceso. Entonces, hablemos de la sanidad física. Es muy importante para Dios, ya que todos necesitamos sanidad física, es el cuerpo. En Éxodo capítulo 15, versículo 26, Jesús dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oídos a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, oigan, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios le enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Desde el principio, cuando empezó la relación de Dios con su pueblo, ya una vez liberados de Egipto, empezó a dar leyes, preceptos, mandamientos y todo. Pero por sobre todas las cosas, el Señor empezó a revelar no lo que Él hacía, sino lo que Él era. Por eso en la última parte del versículo 26 dice, yo soy Jehová tu sanador. Entonces, Dios no se describe como lo que hace. Póngale atención a esto, sino como lo que Él es. Yo soy tu sanador. Jehová Rafa. Dios declara lo que es por sus nombres, definitivamente. Entonces, hay promesas de sanidad, de la sanidad de Dios, que tú y yo tenemos que estar muy conscientes, porque eso es Dios. Dios es nuestro sanador. Éxodo capítulo 23, versículo 25 dice, mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y Él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. Esa es promesa, mi querido hermano, que se le da al pueblo. Deuteronomio capítulo 7, versículo 15 dice, y quitará Jehová de ti toda enfermedad y todas las malas plagas de Egipto que tú conoces, no las pondrás sobre ti, antes las pondrás sobre todos los que te aborrecieren. Es una protección tenaz. Salmo 103, versículos 2 y 3, muy importante salmo. Bendice, alma mía, Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es el que perdona todas tus iniquidades y el que sana todas tus dolencias. Tremendo esto. A mí me fascinan estos versículos. Él es el quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Isaías capítulo 53, versículos 4 y 5 dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, dice. Dolores son dolencias.
Hay 24 veces que se pronuncia esta palabra en el Antiguo Testamento. Y 20 de ellas son enfermedades. Entonces dice, sufrió nuestras enfermedades. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Y por sus llagas fuimos nosotros curados. ¡Wow! Tremendo, ¿verdad? Fuimos nosotros. Promesa tremenda. Mateo capítulo 8. Versículo 16 y 17 dice, y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios. Y dice, y sanó a todos los enfermos. Vayan poniéndole atención. Miren el interés de Dios en la sanidad del cuerpo, en la sanidad física, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Enfermedades, ¿verdad? Tomó y llevó nuestras dolencias. Qué tremendo esto, ¿no? Y yo les hago una pregunta realmente. ¿El Señor perdona los pecados? Contéstense esa pregunta. ¿Crees tú que el Señor Jesús perdona pecados? Me van a contestar, claro. Claro que el Señor Jesús perdona pecados. ¿Y el Señor sana? Y ahí queda un interrogante, porque pareciera que es más fácil y único el perdón de pecados. Pero lo que es la salud, la sanidad, qué difícil para la iglesia muchísimas veces creerlo. En Mateo capítulo 4, versículo 23 al 25 dice, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. 24 dice, y se difundió su fama por toda Siria. Oigan, pongan atención, Siria ya es fuera de los terrenos del pueblo judío. Y dice, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. De ahí sacamos, y de ahí el apóstol Pablo escribe a los hebreos y en el versículo 13, versículo 8 dice, Jesucristo, ese que sana a todos los enfermos, ese que sana a todos los paralíticos, es el mismo ayer y hoy y por los siglos de los siglos. Es decir, Dios es el mismo siempre, Él no cambia. Y sanó ayer, sana hoy y sanará para siempre. Jesús sanó y nunca buscó su fama. Jesús daba la gloria a Dios siempre. Pedía que no se diga lo que Él había hecho. Al hablar de sanidad física, mi hermano querido, algo sucede dentro de nosotros. Cuando se da eso, y yo les digo una cosa, hermanos, yo creo que ha habido algunos excesos que vale la pena contestar, ¿verdad? Porque muchos dicen, Dios sana a todos. Y sí, acabamos de leerlo. También se dice, Dios sanó en el Antiguo Testamento, no hoy. ¿Por qué solamente en el Antiguo Testamento y no hoy? También se dice, Dios puede sanar a todos. ¿Y eso qué significa? Que Dios escoge a quién sanar. ¿Y a quién le echan la culpa de cuando están enfermos? A Dios. También dicen, Dios ya sanó a todos en la cruz. Y los que tienen fe se sanan. Si no tienes fe, ¿quién es el culpable de tu enfermedad? El enfermo. Tú, si estás enfermo. Entonces, miren, hermanos amados,
Culpar a alguien, eso es del demonio. Si tú culpas a Dios, eso es del demonio. Si tú culpas a otra persona, es el demonio. ¿Por qué? Porque Él es el acusador. ¿Y qué es lo que la culpa produce, mi querido hermano? Es vergüenza, es condenación, es del infierno. La condenación es del infierno. Entonces, cuando hablamos de sanidad física, cualquier filosofía, dogma o teología que pone culpa en Dios o en la gente, no es de Dios. ¿Qué es entonces? Hermanos, si algo tenemos que entender es que nosotros vivimos en un mundo caído, en un mundo de destrucción. Nosotros leemos en la Biblia que el Señor claramente lo establece, que hay una combinación entre el perdón de pecados y la sanidad. Eso es lo que tenemos que entender y eso es lo que tenemos que aceptar. Jesús murió en la cruz y rompió el poder del pecado y la enfermedad. Y entonces viene una pregunta, ¿no? Desde que recibiste a Cristo, ¿has pecado? ¿Cuál es la respuesta? Sí, porque no vivimos en un mundo perfecto, así de simple es. Nuestro cuerpo tampoco es perfecto. Y lo mismo es con la enfermedad. ¿Por qué nos enfermamos? Porque vivimos en un mundo que que no es perfecto. En un mundo imperfecto que el hombre mismo se ha encargado de dañar. El hombre mismo ha buscado enfermedad. Esto del COVID-19. ¿Cuál es la teoría? ¿De dónde viene? Y nosotros nos damos cuenta de que el hombre come allá lejos, ¿verdad? De nuestro país y de este lado del mundo. Come ratas, come murciélagos, come de todo lo que se mueve. Y no todo lo que se mueve es alimento. Pero si nosotros vivimos en un mundo que no es perfecto, nuestro cuerpo no es perfecto, esto no significa que Dios nos sana. Hemos visto sanidades y milagros tremendísimos. El cuidado de Dios está siempre sobre nosotros y con nosotros. Esto yo les puedo decir y asegurar. Y en los designios de Dios está precisamente la sanidad. Y tenemos que aprender a vivirla, así de simple. Ahora hablemos de la sanidad emocional, en cambio. Esto es otro tema. ¿De dónde viene la enfermedad emocional? Hay heridas emocionales, hay opresiones, hay dolor, hay ataduras del pasado. Pero el Señor Jesucristo, ¿qué es lo que dijo? El Señor me ha ungido y me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar a la libertad a los cautivos. ¿De qué se trata? La sanidad emocional, la sanidad interior. Pero eso ya entendemos que si sana el cuerpo, sana el alma también. Todos, hermanos amados, hemos sido heridos, hemos sido dañados en nuestro corazón en alguna otra vez. Hemos sido dañados en nuestras emociones. Hemos sido dañados por nuestras relaciones interpersonales. Hemos sido dañados, incluso muchos han sido dañados en su matrimonio, en noviazgos, en amistades, en sociedades, en familiares o por familiares, etc. Cuando nuestros seres queridos se alejan de Dios, eso produce una herida dentro del corazón. O cuando cometen errores que los dañan, eso produce heridas en el alma. Eso produce preocupación. El corazón se quebranta. Si tú estás todo bien y de pronto una tragedia, un accidente, eso produce una emoción de intranquilidad, un quebrantamiento interior. ¿Alguna vez fuiste desilusionado, decepcionado, engañado? ¿Alguna relación te puso desencanto? Todo eso produce una lesión
dentro del corazón, un quebranto del corazón. Pero la palabra de Dios hay la promesa que el Señor vino a sanar a los quebrantados de corazón. El Señor Jesús vino y está aquí para sanar corazones quebrantados. No estamos nosotros, póngale atención a lo que voy a decir, para hacer frente a todas esas dificultades. No estamos para poder con ellas. No estamos para arreglarnos con ellas, por favor. Estamos para ser sanos, no para vivir con ese quebranto del corazón. Estamos para disponer nuestro corazón a aceptar por fe la salud y la sanidad. Jesús no vino para que nosotros hagamos frente, para que nosotros podamos arreglarnos con eso, con nuestra vida, con nuestras dificultades solos. No vino para eso, mis queridos hermanos. El Señor dijo, yo vine para que sean libres, para que sean sanos. Jesús sabe y hace más que un psicólogo, más que un psiquiatra. Y no estoy desmereciendo su profesión, Dios guarde. No, no, no. Cuando estamos heridos, cuando estamos atados y nos empiezan y esas heridas y esas ataduras empiezan a controlar nuestras actitudes y afecta a nuestras relaciones. Ahí es cuando aparece el rechazo. Ese rechazo tremendo que viene precisamente de esas heridas interiores, de esas ataduras interiores. El rechazo tanto a uno mismo como hacia los demás. Y ahí cuando tenemos esas heridas internas, ese desorden del alma, queremos controlar a la gente. Hacemos que la gente nos rechace. Sí, porque esa autoridad, entre comillas, ese deseo de controlar, daña a los demás, daña a los que están al lado y son rechazados, pues. Y al sentir ese rechazo, queremos hacer cosas más sofisticadas. Yo lo escribí. Queremos hacer cosas más subversivas para rechazar y ser rechazados. Es decir, es una autodestrucción tremenda. Nos convertimos en gente que quiere complacer a todos. Ese también es un resultado de esas heridas internas, ¿verdad? Porque empieza un complejo interior tremendo. Complacer a todos para no ser rechazados. Y nos volvemos a sí mismos sofisticados, complacientes. Y quieren que les diga una cosa. Como ministro y como ministros hemos comprobado que la gran mayoría de matrimonios se hacen en ese estado, con un quebranto de corazón tremendo, que no lo quieren admitir. Y se casan las parejas. La mayoría de parejas en el matrimonio se resolverían si la pareja se sanaría emocionalmente, que permitan a Dios sanar su quebranto. ¿Cómo sabemos si tenemos quebranto de corazón o heridas antiguas? En primer lugar, si alguien te dice que tienes algo en tu vida, o sea, eres acusado, automáticamente te conviertes en acusador y dices, tú también. Tú también eres iracundo, bravo, resentido. No enfocas en lo que te dicen, porque lo que te dicen te duele. Si te dicen tú eres bravo, tú eres enojado, etc., tú también. O te dicen, no te olvides de hacer esto o lo otro. Esa actitud de control, ¿verdad? Respondes, sí, yo ya lo sé, pues. No tienes que decirme esto. Y empiezan unas discusiones por tonteras. No tienes que decírmelo. Todo el tiempo me estás diciendo que haga esto o lo otro. Y reaccionas así, porque alguien en tu pasado te dijo que eras torpe, que no entendías las cosas. Entonces tenemos dolor y heridas que nos hacen tener ataduras en nuestras vidas y Dios no quiere. Dios no quiere que vivamos de esa manera. Cuando tenemos un hueso roto, hermanos, vamos donde un médico.
Y el especialista, el traumatólogo, cuando te examina, te revisa, ¿qué es lo que hace? Mira el hueso roto y lo alinea de tal manera, oigan esto que voy a decir, el propio cuerpo produce la sanidad del hueso. ¿Oyeron esto? El propio cuerpo produce la sanidad del cuerpo. Así en la iglesia, mi querido hermano, hay pastores, hay siervos, siervas de Dios, hay pastoras. ¿Cuál es su trabajo? Alinear tu vida con Dios y su palabra para sanar las emociones. Esos son los que en nuestra iglesia Bethesda se llaman los retiros de sanidad interior. ¿Para qué es eso? Para alinear tu vida interior con Dios y su palabra y sea sanado interiormente. Cualquiera que sea el área de tu vida en lo que haya sido herido, herida, maltratado, maltratada, Dios quiere sanar tu quebranto de corazón. Si yo hablo por mí mismo, hermanos, como testimonio, yo puedo decir, yo he tenido que ser sano de rechazo, de complejos de inferioridad, de temor, de amargura, de soledad, de resentimiento, de debilidades, y pudiera de seguir diciendo un montón de cosas. Hermano amado, siempre la salvación está ligada a la sanidad interior. El Espíritu Santo se encarga de recordarnos de dónde es la herida o dolor y somos sanos. Cuando lo reconocemos, cuando lo admitimos, cuando nos dejamos abrazar por Cristo. Jesucristo, óyeme lo que te voy a decir, vino para salvarte y sanarte. Y como dice la palabra, Jesucristo es el mismo ayer, es el mismo hoy y será el mismo por los siglos de los siglos. Por eso mi invitación en este día, trabajemos, que cada uno tome la responsabilidad de buscar la madurez espiritual. Transitemos en ese sendero de la madurez. Es decir, decidámonos a caminar dentro de la voluntad de Dios, de sus beneficios, de la salvación, de la sanidad. Eso es glorificar a Dios. Eso es celebrar a Jesucristo, porque su milagrosa obra de salud, de sanidad en nuestra vida, nos hace caminar en el sendero a la madurez. Recuerda esto. Nosotros vivimos la sanidad de Dios. Y eso, mi querido hermano, es Visión 2020. Visión espiritual 2020. Cierra tus ojos, vamos a orar. Padre, yo te doy las gracias en este día. Por tu amor, por tu bendición, yo te doy las gracias, Rey de la Gloria. Y yo te pido que nos bendigas, que nos bendigas, que nos bendigas, que nos hagas entender sabiduría, que nos hagas entender, Señor, que tú lo único que quieres es que nosotros transitemos en ese sendero tuyo, Señor, en ese sendero a la madurez, del crecimiento. Hemos sido salvados. Ahora queremos ser sanados, física y emocionalmente, Señor. Por favor, en el nombre de Jesucristo te lo ruego. Tú conoces cuál es la situación de cada uno de los que nos esté escuchando en este momento. Si necesitan salud física, si necesitan salud emocional. En este día yo oro por todos y cada uno de los que necesitan. Y envío palabra de autoridad, Señor, a través de esta red. Señor, sana. Extiende tu mano y haz señales, prodigios, señales y maravillas, Señor. Milagros. Hazlos, 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 Señor. Y que en su salvación también se manifieste la salud física y emocional. Yo te lo ruego, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Dios les bendiga, amados hermanos.
Dios les bendiga mucho. Jesús, su ministerio es salvar, sanar, liberar. De este último tema hablaré el viernes que viene. Estén atentos, estén atentos. Que Dios me los bendiga hoy y siempre.